Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles en CNN Chile, que la hago en Concepción, porque se desarrolló la Agenda BioBio 2026 organizada por IRADE. Fue lo que podríamos decir la presentación en sociedad del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ante gremios empresariales, ante parlamentarios y distintos representantes del sector privado. Habló de muchos temas, lo vamos a estar viendo acá en Agenda Económica. Antes, por supuesto, el dato económico de este día. La sorpresa, lamentablemente negativa, del IMASEC de febrero, que cayó 0,3% anual y también respecto a enero. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso lo cuenta Pilar Gutiérrez. Una muy negativa sorpresa para la economía trajo el IMASEC de febrero, que cayó 0,3% anual, un dato que no estaba ni de cerca en los cálculos de los expertos, que en el peor escenario esperaban una actividad en 0% el segundo mes del año. Las cifras del IMASEC confirman que hemos asumido el gobierno en un escenario de estancamiento económico. Esto reafirma la importancia de tomar medidas urgentes para reactivar nuestra economía e implementar el programa de gobierno del presidente Kast para trabajar por más empleos, por inversión y por mejorar nuestra productividad. Una cifra que se suma al negativo registro de enero, cuando el descenso fue 0,5%. Mal inicio de año, naturalmente, que corrobora algo que se ha dicho poco, pero que es que la economía venía desacelerándose en el último trimestre del año pasado. Y se hace más cuesta arriba la apuesta de crecimiento para este año. Y esto tiene que ver con este fenómeno, pero también con el impacto que tiene el shock externo, el alza de las bencinas, no solo en la inflación, que es lo que se ha discutido, sino que también en crecimiento. Pero no solo cayó la actividad con respecto al año anterior, también mensual. Febrero fue 0,3% más bajo que enero. Datos que contrastan con los resultados de la última encuesta de expectativas económicas. El mercado esperaba un IMASEC de febrero subiendo 1,8%. Esto antes de la profundización del conflicto en Medio Oriente. Y lo más probable es que en marzo también volvamos a ver una contracción. Y así el primer trimestre del año se perfila para ser un trimestre bastante débil, por debajo de lo previsto por el Banco Central. De cierta manera lo pone entre la espada y la pared. Si atiende las presiones inflacionarias que están en el corto plazo, puede amplificar el efecto negativo del crecimiento económico en el mediano plazo. La caída en producción de bienes fue lo que explicó el negativo registro de febrero. Eso fue compensado en parte con el alza de 1,6% en los servicios. La minería también subió 1% y el comercio 0,2%, mientras que los principales retrocesos fueron en la industria 3,6% y 5,4% el resto de bienes. Los datos que más sorprenden tienen que ver con la industria, principalmente otros bienes. Y también sigue siendo llamativo el efecto en la minería de cobre. La semana pasada el Banco Central ya había ajustado las expectativas del PIB para este año al rango entre 1,5 y 2,5%. Hay especialistas que también hicieron ajustes. A un intervalo que va de 1,75 a 2,75. Es decir, incorporamos la posibilidad de que la economía crezca menos de 2% este año. El inicio de año fue muy débil, como estamos viendo en la cifra de actividad económica. A eso uno le suma el shock externo, cuyos efectos todavía no están en las cifras, más el ajuste fiscal. La verdad es que la economía se queda con bien pocos motores, excepto, como digo, que la inversión tenga una aceleración producto de medidas administrativas que tome el Ejecutivo. Sin embargo, algunos proyectan que los efectos sobre el crecimiento podrían ser más acotados si el conflicto en Medio Oriente no se extiende. Hacia el resto del año, en la medida que el conflicto en Medio Oriente se vaya resolviendo, como estamos viendo señales de negociación, y el precio del petróleo empieza a disminuir, por ejemplo, y no tenga consecuencias mayores, eso también permitiría que el Banco Central pueda implementar un recorte de tasas hacia fines de año. Además, también estamos viendo que el nuevo gobierno tiene una agenda de aprobar ciertos proyectos de inversión importantes. Con eso en consideración, un crecimiento en torno a 2,5, 2,7 se podría alcanzar. De todas formas, la incertidumbre es elevada y las estimaciones pueden ir ajustándose al alza o a la baja dependiendo de cómo evolucione la contingencia geopolítica. Tal como yo les decía, acá en Agenda BioBio 2026 estuvo el biministro de Economía y de Minería. Habló sobre cómo quiere avanzar en la reducción de la permisología, también de posibles nuevas medidas para enfrentar el alza a los combustibles, y también dio mensajes respecto a que industrias que el gobierno estima que están funcionando no van a refundarlas. Veamos los principales mensajes de Daniel Mas. Pudimos haber optado por profundizar y deteriorar aún más las arcas fiscales.
comprometiendo los recursos de todos los chilenos, especialmente de los más necesitados y las futuras generaciones. Y eso quizás habría significado un menor costo político para el presidente y su gobierno, pero sin duda un altísimo costo para el país. Y como gobierno lo dijimos desde el día 1, no venimos a hacer lo mismo de siempre, ni lo más popular, sino que hacer lo correcto. Nuestra administración no viene a refundar industrias que funcionan, sino a llevarlas a la siguiente frontera de actividad económica. Eso explica la razón por la cual decidimos retirar el proyecto que buscaba terminar con la ley de pesca. Estudiaremos mejoras, presentaremos modificaciones, pero no echaremos por la borda una institucionalidad que ha sido valiosa para el desarrollo de la industria y sus trabajadores. El Biobío debe volver a ser el faro industrial del Pacífico Sur. No queremos volver a leer que nuestra industria forestal debe buscar fuera de Chile el destino para sus grandes inversiones. No queremos pensar que hay cientos de miles de empleos que se deberían haber creado acá, en esta región, que tuvieron que ser creados en el extranjero lejos de nuestros compatriotas. Nuestro compromiso es avanzar hacia una estructura tributaria competitiva, reduciendo el impuesto corporativo al 23%, eliminando gravámenes que hoy actúan como un freno de mano a la inversión, como lo es el impuesto a la ganancia de capital. No puede ser que un proyecto que genera miles de empleos quede atrapado por años en el Consejo de Monumentos Nacionales o en trámites ambientales interminables. Nuestra meta es simplificar, racionalizar y dar respuestas rápidas. Estamos preparando una agenda que, por medio de leyes y cambios de gestión, disminuye la carga regulatoria en algunos ejes críticos que no están contemplados por la Ley Marcos de Autorizaciones Sectoriales. En su mensaje, mensajes directos a la industria forestal y de pesca. Precisamente, al regreso de esta pausa en Agenda Económica, estaremos conversando con dos representantes de esas industrias sobre qué les pareció los mensajes del ministro de Economía y de Minería, también de sus sectores en particular y cómo están enfrentando el shock de alza de los combustibles. Ya volvemos. La administración de José Antonio Kast no viene a refundar ninguna industria que esté funcionando. Ese fue el mensaje principal que dio el viceministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, acá en el evento Agenda Biobío 2026 organizado por IRADE. Y yo me encuentro con dos representantes de industrias que han tenido harto movimiento en los últimos años en nuestro país. Quiero presentar a Charles Kimber, que es el gerente de Personas y Sustentabilidad de Arauco. Gracias por estar con nosotros, Charles. Gracias a ti, Nico. Y también agradecerle a Ricardo García, gerente general de Camanchaca, por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. A ver, parto por usted, Ricardo. ¿Qué le pareció el mensaje que dio el ministro? Porque habló de sus industrias en particular, habló de reducción de permisos, también habló de medidas nuevas para enfrentar la alza de los combustibles, pero en general, el primer mensaje que dio el ministro Daniel Mas. Yo creo que el primer mensaje que dio el ministro es muy claro. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar cuáles son los problemas y vamos a dar certeza para que los negocios y las actividades productivas se puedan desarrollar de mejor manera en Chile. Y en particular en el sector nuestro, creo que el mensaje y la señal de haber retirado un proyecto de ley que nosotros consideramos negativo para el desarrollo del país es potente. De hecho, ejemplificó con la introducción que yo hice el ministro Mas, señalando lo del retiro de la ley de pesca, que es distinto a la ley de fraccionamiento, pero que se hizo durante, si no me equivoco, la semana pasada. Sí, yo me quedé pensando después que habría sido fantástico que el ministro llegara un año antes y nos evitara la ley de fraccionamiento, que fue una expropiación indebida y sin pagar la indemnización correspondiente que ocurrió en el gobierno pasado. Ya vamos a hablar de eso, pero Charles, su visión respecto a lo que escuchó del ministro. Como dice Ricardo, escuchó el ministro y escuchó con claridad los problemas que tenemos en el sector forestal. Hay una deforestación brutal. Chile ha perdido 400.000 hectáreas de las 2,4 millones de hectáreas y sin esas 400.000 hectáreas no hay fibra, no hay madera para poder desarrollar industria. Y lo que necesitamos es desarrollar industria, desarrollar producción en el país, pero para eso hay que plantar más y yo creo que al ministro le quedó claro que necesitamos... hay un problema de seguridad en el país. La seguridad también se mencionó aquí mismo el año pasado
y fue prácticamente el tema de principio a fin. Aquí también tuvo su tiempo, su importancia, pero se abordaron otros temas. ¿Esto es porque se ha ido avanzando en mejoras a la seguridad o porque también se pueden ir abordando también al mismo tiempo otras urgencias para las industrias que, por ejemplo, ustedes representan? Es fundamental abordar otras urgencias. En la seguridad se ha ido avanzando, pero como di el ejemplo, no puede ser de que en este país, en los últimos 13 años, hayamos tenido 525 atentados, 1.828 eventos violentos a contratistas, cuando en el resto del mundo, una empresa como la nuestra, que estamos presentes en otros 10 países, en los últimos 20 años no hemos tenido ningún atentado, ningún ataque a maquinaria y menos aún a las personas. En general, el ministro también habló sobre cómo se va a ir avanzando en reducir los permisos que se pueden considerar duplicados o innecesarios. Y detalló que ya hay declaraciones juradas que se pueden hacer y que a él le gustaría ahondar más, que haya más declaraciones juradas que se puedan entregar en vez de ir solicitando permisos. ¿Qué les parece esa y las otras señales que entregó? Y también mencionó en ese aspecto a la pesca, Ricardo. Yo creo que es bien importante cambiar la lógica de cómo una idea se transforma en un proyecto y un proyecto se transforma en una inversión y genera resultados para el país en empleo y desarrollo. Esa lógica hoy día es todo el mundo le pide permisos y evalúa si es bueno o es malo, y creo que la lógica de hacer declaraciones por parte de los que tienen los proyectos y hacerse cargo y responsable de lo que están declarando me parece que va en el sentido correcto. Charles. Los permisos son importantes cuando tenemos proyectos. Si no hay proyectos en el sector forestal, la verdad que los permisos no es lo que nos está apretando. Sin perjuicio de eso, importante también abordar, que no lo abordamos hoy, el tema de la judicialización. Muchas veces uno obtiene los permisos, especialmente las empresas grandes. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la capacidad de poder gestionar todos los permisos. En el caso del proyecto MAPA, que terminamos hace un par de años atrás, fueron más de 600 permisos. Una empresa grande como Arauco lo puede hacer. Las empresas más pequeñas no lo pueden hacer, pero después viene la judicialización y ese es un gran problema que todavía tenemos presente en Chile. Ahora, el ministro les dio un mensaje directo a ustedes en el sector forestal. Él dijo que ojalá, nunca más inversiones enormes como las que ustedes hacen en Brasil junto a CMPC se hagan allá y se hagan acá. Pero también en un panel que hubo posteriormente, Charles, fuiste muy claro en decir que de esa magnitud acá en Chile no se pueden hacer. Cuando hemos perdido 400.000 hectáreas, cuesta mucho poder instalar plantas de celulosa y fábricas de gran tamaño. Así que es fundamental retomar la plantación, retomar la disponibilidad de fibra para que se puedan desarrollar los proyectos acá. Ahora, empresas como Arauco son empresas ya multinacionales que están compitiendo en el mundo. Estamos desacoplados de este sistema acá de lo que es el resto del ecosistema productivo en Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir invirtiendo para mantener una base diversificada y poder atender a los clientes que tenemos en todo el mundo. Y yo creo que comentando lo que dice Charlie, en el caso del sector salmonero, por ejemplo, ocurre algo similar, con una regulación y una problemática completamente distinta, pero similar. Nosotros, en el caso de la salmonicultura, en la 10ª y 11ª región, necesitamos la capacidad de poder sembrar más peces, necesitamos espacios, necesitamos ordenar el territorio para poder tener más materia prima y con esa mayor materia prima poder generar más proyectos de inversión en plantas y finalmente terminar exportando más. Entonces, el concepto de la falta de materia prima para poder desarrollar la industria del sector forestal también aplica en la salmonicultura, que lleva más de 10 años estancada, porque no somos capaces en Chile de poder dar los esponjamientos y los espacios para poder desarrollar eso. Oye, los que estamos en forestal, en pesca, en salmonicultura, no nos queremos ir de Chile, nos queremos quedar acá. Lo que queremos es que el Estado, especialmente en una situación fiscal crítica, aproveche la inversión privada. Si los privados queremos invertir, pero para invertir necesitamos reglas claras, necesitamos seguridad, no podemos estar viviendo en un ambiente de violencia y en el caso de las empresas forestales, este tema de los incendios intencionales es gravísimo. Este país no se puede ver enfrentado a las catástrofes que hemos tenido en Viña del Mar y ahora hace unos pocos meses aquí en Penco y Tomé. Charles, tú hablas de Estado, hablas de reglas claras y eso me lleva a Camanchaca,
porque hace algunas semanas tomaron la decisión de demandar al Estado por las pérdidas que ustedes calculan derivado de la ley de fraccionamientos. Si no me falla la memoria, ustedes calculan que son unos 70 millones de dólares. 100 millones de dólares, me estaba quedando corto. Si pudiera, Ricardo, elaborar en cuanto a la decisión que tomaron como empresa de hacer esto, porque enfrentarse al Estado nunca es una decisión fácil. Me imagino que nadie, ninguna empresa quiere tomarla. ¿Por qué la hicieron ustedes? Es una decisión amarga que requirió de nuestra parte mucha reflexión, pero frente a la usurpación de un derecho y de una propiedad que nos había sido entregada por el propio Estado de manera extemporánea y súbita, como fue esta ley. Nosotros somos una compañía abierta a la bolsa. Una parte importante de nuestros accionistas son fondos de pensiones que representan aproximadamente 6,5 millones de chilenos que han confiado sus fondos a esas AFP. Esos son accionistas nuestros y por lo tanto nosotros tenemos la obligación legal y moral de defender los intereses de los dueños de la compañía, entre ellos los fondos de pensiones, es decir, los trabajadores de Chile, y por eso requerimos a los tribunales una indemnización por el perjuicio que nos causó esta ley. Yo le pregunté al ministro sobre el tema y él al menos señaló que eso está en la arista judicial, dando a entender que como gobierno al menos no se quieren meter en ese... A ver, aquí hay que hacer una distinción, Nicolás, entre lo que es el gobierno y el Estado. El gobierno del presidente José Antonio Kast no es responsable de lo que ocurrió. Pero el Estado es más que el gobierno de José Antonio Kast. El Estado es el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, son sus instituciones, y es el Estado el finalmente responsable de lo que ocurrió y la razón por la cual nosotros estamos pidiendo una indemnización. Y el Estado no es espectador. El Estado es parte en la querella. Nosotros hemos demandado al Estado en los tribunales y el Estado es parte en ese proceso. Y serán los tribunales los que determinen exactamente la magnitud del perjuicio que se causó. Al igual que todas las industrias y todas las personas en Chile y el mundo, la pesca, la salmonicultura y también forestal, celulosa, se han visto impactados por el alza en los combustibles. Quisiera si me pueden comentar cómo han sido estas 2-3 semanas con alzas, porque la industria no tiene que esperar a que suban los precios de las estaciones de servicio para sufrir los impactos. Usted lo sufre con los precios de los dólares, con el precio del dólar, con los precios de los commodities alrededor del mundo. Entonces quisiera que me cuenten cómo han sido este shock para sus industrias. Charles, en Arauco. El impacto es significativo no solamente en lo que es el uso del petróleo para transportes, también se usa industrialmente, pero en derivados. Por ejemplo, las resinas que se usan para aglomerar la madera para poder pegar las partículas y hacer el MDF y el tablero de partículas. Somos grandes productores en Estados Unidos, somos el principal productor, el segundo productor más grande del mundo, y por lo tanto ahí las resinas, la urea, el formaldehído se ven impactados. Por lo tanto, estamos haciendo un análisis muy cuidadoso de la lógica de los negocios marginales y de cuáles decisiones vamos a tener que tomar en el corto plazo, porque hay ciertos negocios que simplemente no vamos a poder continuar realizando, puede ser en algunos mercados, puede ser en algunos productos, e incluso puede ser de que tengamos fábricas bajo este nuevo escenario de alzas de precio de petróleo que el día de mañana no funcionen. Obviamente hay que hacer un análisis completo, no es algo que hay que reaccionar en el corto plazo, pero estamos muy enchufados, digamos, en poder ver cuáles son los impactos y qué decisiones tenemos que tomar. Ricardo, en el caso de Camanchaca. Nosotros tenemos un impacto significativo porque el combustible es importante en nuestra cadena productiva para la elaboración de los productos que tenemos. Recordemos que en la pesca las naves y los pesqueros de alta mar tienen que recorrer el océano chileno para poder buscar los peces y por lo tanto eso naturalmente consume combustible, y en la salmonicultura también. Nuestros centros de engorda a lo largo de la región de Magallanes, de los lagos y Aysén, están aislados y tienen que generar su propia energía y por lo tanto tiene un impacto significativo. Pero yo creo que es importante en estas crisis tener calma, porque a veces uno maximiza las cosas en el corto plazo y se pierde de las cosas de largo plazo. Yo creo que estamos muy temprano todavía en esta situación para tomar medidas
más estructurales se requiere conocer cómo se va a decantar esto y por lo tanto estamos en una etapa en la cual tenemos que tomar algunas medidas de corto plazo para minimizar ese impacto y particularmente estar muy atentos en nuestras cadenas logísticas. ¿Mejorar gestión, por ejemplo? Es que lo que pasa es que mejorar gestión implica a lo mejor nuevas tecnologías, dejar de hacer algunos productos, hacer otros productos, cambiar nuestros mercados y me parece que esas decisiones... Eso es un poco lo que está analizando también como opciones Arauco. Pero a mí me parece que en la opinión mía, yo creo que es importante esperar a ver cómo decanta esto, porque con la información, por ejemplo, que tuvimos ayer a las 7:30 de la tarde, respecto de lo que anunció el presidente Trump de Estados Unidos, que en 2 o 3 semanas se retiraban, bueno, las cosas cambian todos los días. Entonces, yo creo que hay que tomar algo de distancia y lo que hay que hacer en el corto plazo es minimizar el impacto negativo y particularmente en las cadenas logísticas que nos permiten llegar con nuestros productos a nuestros clientes. Un petróleo 50, 60 dólares no lo vamos a ver en mucho tiempo y estamos viendo un petróleo que está entre 90 y 120 y por lo tanto muchos de mis costos se me fueron al doble ya solamente por esa alza. Ante eso, ¿cómo están las conversaciones con sus proveedores y también con los transportistas? Porque los gremios han dicho que en general han tenido buena recepción por parte de sus clientes, pero hay algunos que no, que han tenido que negociar y no han llevado a buen término. Entonces quiero el caso de ustedes con sus proveedores, porque también tienen que ver esa parte, porque ellos también están sufriendo, les van a subir sus costos que les van a cobrar a ustedes. Entonces, ¿cómo ha sido esa conversación con esa parte del negocio? En materia de transporte, el sector forestal es muy intensivo. Nosotros en productos terminados tenemos 2 camiones por minuto, estamos moviendo 2 camiones por minuto todos los días del año, las 24 horas. ¿Y ustedes tienen también trenes? Y en el caso de los trenes, no sé cuál es el cálculo porque no lo he hecho, pero usamos mucho tren y en productos, en lo que es materia prima e insumos para abastecer, ese número se multiplica por 6. Por lo tanto, tenemos 12 camiones por minuto que se están moviendo en algún lugar. Mucho consumo de petróleo, tenemos contratos, polinomios, donde en el caso del transporte terrestre es aproximadamente un 28% el petróleo, en el caso del transporte ferroviario es un 8%. Así es que hay contratos y hay, por supuesto, negociaciones y un entendimiento porque es una parte esencial del movimiento del quehacer empresa en el sector forestal. ¿Ricardo? Yo creo que aquí hay sin duda una etapa de fricción de nosotros como empresas con nuestros proveedores y por lo tanto nosotros con nuestros clientes. Porque al final esto es una pelota caliente que se la tratan de pasar unos a otros, pero la única cosa cierta en el mundo es que hay que consumir más o menos 20% menos de petróleo. La pregunta es quién consume menos y para eso hay que pagar más. Entonces esa fricción yo creo que la estamos viviendo, la vamos a vivir hasta qué punto al que le subió el costo del combustible y por lo tanto de producción va a poder traspasárselo al siguiente en la cadena productiva, llámese transporte, llámese naviera, llámese productor de salmón o forestal o lo que sea. Eso va a generar una fricción, va a poner en tensión los contratos que puedan haber estado firmados. En el caso de Medio Oriente, por ejemplo, ya hemos visto que los contratos finalmente se declararon interrumpidos por fuerzas mayores. Entonces, hay una etapa, creo yo, de fricción, pero al final la realidad es una, y la realidad es una, como dice Charlie, que vamos a tener que consumir menos petróleo o pagar mucho más, digamos. Fricción que da espacio también a la negociación y que, producto de lo que nosotros al menos consideramos esto es un cambio estructural, requiere también tener esas conversaciones con nuestros clientes y hacer los aumentos de precios respectivos. No es una tarea fácil, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero creo que va encaminado a que aquí vamos a tener un cambio estructural en cómo se colocan los costos y también se fijan los precios. Ahí hay que tener presente una cosa que no la hemos mencionado, ¿eh? Nosotros tenemos en Chile muchas ventajas, digamos, ¿eh? Como país productor de alimentos, forestal, en fin, pero tenemos una desventaja muy grande y es que estamos en el fin del mundo y por lo tanto, y el mundo que consume está en el hemisferio norte. Y nosotros estamos en el hemisferio sur, lejos. Y por lo tanto, el elemento logístico de transporte de nuestros productos a los países que consumen es significativo y mayor a nuestros competidores, por lo menos en el caso nuestro. Entonces, esta desventaja natural, geográfica,
se ve de alguna manera exacerbada cuando el costo de mover las cosas desde Chile hacia el resto del mundo se incrementa. Ricardo García, gerente general de Camanchaca, Charles Kimber, gerente de Personas y Sustentabilidad de Arauco. Siempre le agradezco la gentileza de estar con nosotros en Agenda Económica. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Y también gracias a ustedes por acompañarme en esta agenda especial que le hice desde Concepción en Agenda Bio Bio 2026. Gracias por acompañarnos. Sigan acá.